Por supuesto, mira, la violencia es, creo que la principal preocupación ahora mismo de todos los ecuatorianos, la inseguridad. Ahora está con nosotros Verónica Larrea Ayala, que es periodista, entrevistadora y consultora en comunicaciones en Ecuador. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenos días. Aquí son las 9 de la mañana con 33 minutos. ¿Cómo estamos en Quito? Hola Jesús, muy buenos días, un buen día también para toda tu audiencia que nos escucha en todo el Perú. Y bueno, aquí tenemos la misma hora, así que son las 9:33 también. Un gusto poder estar con ustedes. Bueno, ¿por qué llamamos a Ecuador el día de hoy? ¿Por qué nos vamos a tomar estos minutos? Porque, claro, mañana hay definiciones electorales para ver quién sucede al señor Guillermo Lasso, ¿no? Que interrumpió su gobierno a través de una muerte cruzada porque entendía de que ya no podía gobernar, no tenía esa capacidad o ese contexto de gobernabilidad para llevar a cabo reformas que le permitan tener a Ecuador una mejor condición como país, sobre todo en materia de seguridad. Entonces, se adelantaron las elecciones, mañana es la fecha fijada para ir a las urnas, y yo sí quisiera que nos dieras un poquito de contexto para que no sea yo el que termine esbozando todo. ¿Qué va a pasar mañana en Ecuador? ¿Cuántos candidatos se han presentado hasta este momento? ¿Cómo es que estas elecciones de una u otra manera han cambiado luego de la muerte del candidato, ¿no? Que se dio durante la semana pasada? Gracias Jesús. Bueno, te comento que la incertidumbre es muy grande, entonces, ¿qué va a pasar? Todo puede pasar en realidad. Son 8 binomios presidenciales y en efecto estas elecciones han estado marcadas por la incertidumbre de la gente que no sabe por quién votar en realidad y mucho peor después de lo que ocurrió con el asesinato de Fernando Villavicencio. Así que cualquier certeza sobre este desenlace de las elecciones extraordinarias de mañana desapareció en realidad después de este asesinato. Han sido una campaña electoral vertiginosa, muy rápida y marcada por la violencia y esta incertidumbre. La violencia que ocurrió hace, bueno, una semana con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, el candidato de Construye, que además era colega nuestro, era periodista, él hacía Sí. muchas denuncias, también fue asambleísta y él hacía muchas denuncias de corrupción. Entonces eso dejó muy mal sabor de boca a todo el electorado. Hay mucha gente que se ha dicho va a decantarse por el reemplazo de Fernando Villavicencio por Cristian Zurita, que es otro periodista que también hace periodismo de investigación y de hecho él canalizaba muchas de las denuncias que Fernando Villavicencio hacía en la asamblea, las canalizaba en su portal periodismodeinvestigación.com. Ujú. Entonces, ahora mucha gente en homenaje a Fernando Villavicencio va a votar por Cristian Zurita, Y, pero como las encuestas ya no se pueden difundir públicamente porque hay una prohibición por ley que 10 días antes no puedes difundir encuestas, entonces hay una gran incertidumbre, pero lo que sí se sabe con certeza es que va a haber una segunda vuelta sin duda. El correísmo tras este asesinato cayó más o menos unos 10 puntos y lo que se conoce es que podría estar la cosa entre el correísmo y alguien más. Puede ser el reemplazo de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, puede ser el empresario Daniel mm, Noboa, puede ser el empresario Jan Topic, que también ha eh, catapultado mucho el eh, tema de la inseguridad. Así que la cosa es bastante compleja, además con el debate también las cosas cambiaron. Fueron dos hitos en realidad que marcaron estas elecciones extraordinarias de esta campaña y que cambiaron muchísimo el tablero de lo que estaba establecido. Así que todo puede pasar mañana, Jesús. Bueno, ese todo puede pasar y es bastante peligroso porque tú tendrías que tener un país convencido. Cuando uno va a una elección, lo primero que hace es contrastar algunas propuestas o ideas. Yo no sé cuál es la realidad de Ecuador en estos momentos respecto al aspecto político, pero ¿cómo están funcionando en temas de partidos y de propuestas? ¿Cuál es no sé, el principal objetivo de cada uno de los candidatos? Mira, tú en Argentina, Milei ha sido la sorpresa de las elecciones estas primarias que se dieron la semana pasada, pero con una agenda ampliamente conocida, ¿no? Que es el populismo de derecha. Yo quisiera saber, el Ecuador, ¿qué es lo que finalmente se tiene como característica política, como objetivo no sé, en el corto plazo de alguno de estos candidatos, ¿no? Mira, la característica política del Ecuador lamentablemente es la polarización entre el correísmo, el anticorreísmo y quienes están un poco en medio. También el Código de la Democracia, digamos, no fomenta una buena democracia, la participación en realidad.
y lo que hemos tenido también es muchos partidos de alquiler que se forman básicamente para participar en elecciones, candidatos que se alquilan, por decirlo de alguna manera, para que participen en ciertas elecciones con ciertos partidos, pero no son militantes en realidad. Entonces no hay Bueno, como entonces, partidos de base, no hay ideologías muy marcadas. Lo que sí tenemos son maquinarias electorales que se unen para las elecciones. bueno, eso es básicamente un símil con el Perú, donde también tenemos el mismo problema, solo que allá ustedes tienen el correísmo que busca una continuidad de un partido que resultó siendo nefasto en el aspecto de que fue muy persecutor de algunas libertades, ¿no? Ah, este, el tema de la violencia y ya es un tema medular en Ecuador, que además ha marcado agenda con la muerte de Villavicencio. ¿Qué es lo que se propone Así es. para tratar de cambiar esta situación y devolverle al Ecuador su nivel de tranquilidad? Porque claro, Ecuador era un país hasta hace muy poco seguro, era un país que no tenía estos problemas. Sin embargo, ahora vemos un Ecuador distinto, tomado por bandas criminales en asociación con cárteles de droga. O sea, eso también suma por ejemplo, la capacidad de decisión de un elector. Por supuesto, mira, la violencia es, creo que la principal preocupación ahora mismo de todos los ecuatorianos, la inseguridad. Y claro, los candidatos han tenido este discurso de vamos a luchar contra la inseguridad, pero el gran ausente aquí ha sido los cómo lo van a hacer. Hay un candidato que básicamente sería el outsider, que está participando con el tradicional Partido Social Cristiano, que es de corte de derecha, pero él se llama Jan Topic, es un millonario que tiene una empresa de seguridad y bueno, él se ha volcado mucho con este discurso de dar bala, ¿no? De ser una especie del Bukele ecuatoriano, porque así lo han identificado algunos analistas, Exitosa. pero en realidad no hay los cómo, porque la situación de inseguridad en los últimos 2 años ha incrementado de una manera muy preocupante la penetración de la narcopolítica sobre todo, y no hay un control adecuado de parte de las autoridades electorales del Consejo Nacional Electoral, no controla en realidad los dineros que se están metiendo en campaña. Entonces, eso también es una gran falencia que nos ha cobrado la vida de personas. Asesinaron hace una semana a Fernando Villavicencio, pero a 2 semanas antes asesinaron a el alcalde de Manta, que es una ciudad puerto muy importante en nuestro país. Agustín Intriago era un alcalde joven que se estaba reeligiendo, se religió de hecho en febrero, estaba iniciando su segundo periodo con gran apoyo y fue asesinado. Entonces también es una situación en la que decimos, se están asesinando candidatos, autoridades de ciudades importantes, y de aquí, si es que no se algo realmente, no se hace algo contundente, no va a haber una vuelta atrás, porque se está tomando lamentablemente narcotráfico con el Estado, con la política, hay una penetración con las autoridades también. Siento que tú me estás comentando la destrucción institucional del país, es decir, que nada estaría funcionando de primera, obviamente los entes electorales, porque tú tendrías, en todo caso, que tener más rigor respecto a los ingresos de fondo de campaña para que no vengan, pues, obviamente, del narcotráfico, de la corrupción, no lo sé, o sea, digo, no tendría por qué el país ser capturado de esa manera. Mientras eso no cambie, poco es lo que se puede hacer para que el Ecuador se renueve. Ahora, no solamente son elecciones presidenciales, son elecciones generales, se renueva también el Parlamento ecuatoriano. ¿Y cómo van los Correcto, bloques? Jesús, ¿Cómo van los bloques, no? O sea, ¿cuál es la característica? Porque aquí en el Perú, por ejemplo, hemos tenido un gobierno nefasto con el de Pedro Castillo, que no tenía mayor ideología y tampoco norte, ¿no? Entonces él tiene un sucesor que se llama Dina Boluarte, que luego de este golpe de Estado que intentó dar, ella asume, tampoco es que tenga objetivos muy claros como país, ¿no? Y ha traicionado Exitosa. su ideología de izquierda para sumarse, ¿no?, a un bloque de derecha, pero es finalmente el Congreso el que toma decisiones. Se dice que ya perdimos incluso esa condición de ser de ser ejecutivos para tener una especie de conducción parlamentarista aquí en el Perú. No sé cómo están las cosas, por ejemplo, si se habla de renovación en el Ecuador. Correcto, Jesús. Sobre la primera parte, la desinstitucionalidad del Estado, eso lo estamos viviendo en el Ecuador desde hace algún tiempo. La gente no confía en las instituciones estatales, ni en la justicia, ni en la asamblea. De hecho, la última asamblea que fue disuelta por el presidente Lasso tenía 5% de aprobación, los niveles más bajos en la historia que se han registrado de un legislativo. ¿Y qué podemos esperar de la siguiente asamblea? Pues quizás más de lo mismo, lamentablemente.
una asamblea que esté bastante diversa, en la que sea difícil gobernar, dar gobernabilidad al gobierno que llegue y hacer consensos. Ojalá me equivoque y ojalá no sea así y se pueda llegar más bien a una asamblea más consolidada, que tenga una mayoría que permita dar gobernabilidad al presidente que venga, pero lo que se ha visto es esto, ¿no? Un país bastante difícil de gobernar, una asamblea que se ha desconectado completamente de las demandas ciudadanas y se ha dedicado más bien a tener una agenda política que ha desestabilizado el país y que ha derivado en lo que estamos viviendo, en unas elecciones anticipadas y bueno, un poco de caos también. Ujú. Bueno, uno se preguntaría así de manera primariosa, si nada va a cambiar, ¿para qué adelantaron elecciones? Porque es que Guillermo Lasso se terminó yendo, ¿no? Bueno, Guillermo Lazo terminó yendo por varias razones. Hubo una investigación periodística de medio digital La Posta que un poco sacó a la luz de escándalos de corrupción en el que estaba involucrado un amigo muy cercano de su cuñado. El cuñado de Guillermo Lazo básicamente era como su mentor, alguien muy de confianza del presidente. Entonces, cuando ya se topó fibras tan cercanas al presidente, pues la cosa se puso complicada y la Asamblea obviamente hizo lo Exitosa. suyo con un juicio político que a la final no se terminó de concluir porque el presidente, usando la Constitución, usando esta atribución que tiene de la llamada muerte cruzada, disolvió la Asamblea de manera anticipada. Entonces, no supimos qué hubiese pasado con ese juicio político. Lo que sí se supo es que, bueno, la ciudadanía se llenó de dudas, lamentablemente, porque esta situación de corrupción no se aclaró. Y bueno, ahora estamos en lo que estamos, en unas elecciones anticipadas. Mañana vamos a ir a votar y vemos qué sale de todo esto. Estoy leyendo algunos reportes internacionales respecto a la situación del Ecuador y qué es lo que está demandando el ecuatoriano de a pie, ¿no? Dice que hay ciudades que están prácticamente tomadas por la criminalidad. Una de ellas, por ejemplo, Guayaquil, donde dice que el clima es completamente irrespirable, ¿no? Por ejemplo, se le pregunta al taxista Luis Novoa sobre qué es lo que siente como ecuatoriano y entre comillas señala, nunca de los nunca vimos esto, ni los descuartizamientos, ni los cuerpos colgados, ni las vacunas, si ni siquiera sabíamos que existía eso de la muerte cruzada. O sea, hay también aquí un problema, ¿no? De país que es transversal a toda América Latina, la desinformación que tiene también el ciudadano de a pie, ¿no? Por conocer sus deberes, por conocer sus derechos, ¿no? Y que este desconocimiento no te permite, por ejemplo, a ti demandar correctamente, ¿no? Cambios que sean sustanciales con el conocimiento que se necesita. Y eso también, un desconocimiento, una desinformación, te lleva a que no puedas elegir con total claridad y a la larga terminas teniendo estos experimentos que se ven en los parlamentos latinoamericanos. Así es, esto se replica en Latinoamérica, lamentablemente, Jesús. Y sí, el ciudadano de a pie, lamentablemente, está enfocado en cómo sobrevivir, en cómo llevar la comida a su familia, ¿no? Y poco le importa lo que haga, deshaga la asamblea, el presidente con sus Exitosa. decretos, en fin. Lo que quiere es realmente tener trabajo, tener que comer y estar seguros. Y ahora mismo la principal demanda del ecuatoriano es que que quiere trabajar en paz, que quiere tener seguridad, porque muchos negocios han cerrado debido a temas de inseguridad. La zona de la costa, las zonas de Esmeraldas, de la provincia de Esmeraldas, Guayas, lamentablemente sí, está abocada a una situación de inseguridad bastante grave y no se ve que haya mucha actuación de parte de las autoridades más allá de decretar estados de excepción que poco o nada han servido. Así que esa es una preocupación muy grande que no se ve que existen en realidad cambios o una toma de mando que exija, ¿no? Que esta situación se dé la vuelta. Así que por eso estas elecciones quizás son bastante importantes, si bien solamente el próximo presidente durará 18 meses, eh, bueno, quizás sea un cambio de timón, que es lo que necesita el país. Bueno, tendría que ser demasiado pragmático, ¿no? En 18 meses tú tendrías que tener políticas específicas, ¿no? No sé cuáles sean esas, pero por lo pronto acabar con la delincuencia, que eso será en primera lo que tendrá que hacer cuando se ponga la banda presidencial. Ahora, yo no sé qué tanto sirven los estados de excepción en un país tomado por la delincuencia, porque ya han habido estados de excepción. Y ya parece ser que los estados de excepción son hasta ignorados en tu país. Sí, básicamente ya son tanto de estados de excepción, creo que son 12, si no me equivoco, los que se han decretado y la verdad es que no se han visto resultados más allá de, por ejemplo, los operativos que se realizan en las cárceles del país.
y que encuentran armas largas, que encuentran drogas, que encuentran de todo. Incluso suena cómico, pero se ha encontrado una piscina de tilapias de exportación, se han encontrado cerdos. Es decir, ¿cómo meten todo eso en las cárceles? La única respuesta lógica es que las autoridades penitenciarias también están Exitosa. involucradas. Entonces, ves una descomposición de ese nivel y ves un Estado que no ha actuado Ujú. o que no tiene la suficiente contundencia, y sí es preocupante porque la situación en 2 años se ha deteriorado de una manera alarmante. Ujú. ¿Tú sabes por qué estamos aquí en el Perú tan interesados sobre lo que pasa en Ecuador? Porque en cualquier momento podríamos llegar a ese nivel donde la delincuencia también tome el país y no se sepa exactamente qué hacer. Aquí, por lo pronto, operan diferentes bandas delictivas de alcance internacional, como el Tren de Aragua de Venezuela, los Tiguerones de Ecuador, por ejemplo, están aquí en el cordón norte de la ciudad y en la zona norte del país. Está el Comando Vermelo de Brasil, ¿no? Los malditos del Gota a Gota de Colombia. Entonces uno dice, si ya así nomás no puedes combatir la delincuencia local, imagínate la combinación de la delincuencia local con la internacional y con los niveles de crimen y brutalidad con la que operan, ¿no? Y de mafias organizadas, ¿no? Con instituciones que no son organizadas, pues ahí te das cuenta del problemón que podríamos tener nosotros como país si es que no lo enfrentamos ya, ¿no? Teniendo como ejemplo, obviamente, el Ecuador. Espero yo que puedan resolver su situación y que la elección sea para bien de los ecuatorianos. Verónica, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Jesús, un gusto y un saludo nuevamente a tu audiencia en el Perú. Dime una cosa, solo para tener para puntualizar una cosa muy específica. Eh, Mañana los candidatos están obligados a ir con chaleco antibalas porque estoy viendo aquí un artículo del país donde los cierres de campaña, los mítines, por ejemplo, han sido con chalecos antibalas. No es una obligación en realidad, pero sí y quizás un consejo de seguridad. Después de lo que ocurrió con Fernando Villavicencio, muchos candidatos están temerosos de lo que pueda pasar y hay alertas, obviamente, de que podría suceder algo en las elecciones. Ojalá se den pacíficamente, pero siempre se Exitosa. aconseja que tengan este tipo de seguridades, ¿no? Entonces, Cristian Zurita, lo vemos, a la binomio también a Andrea González Nader, que están usando el chaleco antibalas por precaución. También lo está haciendo Daniel Noboa, que si bien él es un empresario que tiene mucho dinero en el país y también dice que tiene una alerta de seguridad. Entonces también lo hacen por precautelar su seguridad y, bueno, no es una obligación, pero sí quizás una recomendación que tienen los candidatos. Ujú. Observadores internacionales hay, ¿no es cierto? Sí, ellos ya están en el país, no sé cuántos son, pero están ya en el país. Sí, bueno, creo que ahí de Perú está un tal Gustavo Pacheco. La verdad que no sé para qué fue, porque no nos termina representando para nada, pero dice parlamentario andino. Así que si lo ven, ignórelo. Gracias, Verónica. Un fuerte abrazo. Gracias, Jesús, un abrazo también. Bien, Verónica Larrea, ya la periodista y consultora en comunicaciones en Ecuador, siempre está a disposición de nosotros. Gracias por esa deferencia.